Bueno, saludos a todos y a todos. Quien les habla el profesor Giancarlo Escalona, docente ordinario de la Universidad Ezequiel Zamora Uniyes, Barinas, Venezuela. En esta ocasión vamos a conversar un poco sobre el trabajo teórico y filosófico del profesor Boaventura de Sousa Santos, uno de los grandes teóricos del pensamiento crítico latinoamericano, en su trabajo denominado Epistemología del Sur. El profesor Boaventura de Sousa Santos, catedrático de la Universidad de Coimbra, en Portugal, además es abogado, escritor y sociólogo. Su planteamiento teórico radica esencialmente en la defensa de las luchas sociales, en la defensa de los movimientos organizados, en la defensa de los grupos emancipados que buscan ser reconocidos desde su práctica, desde su cotidianidad. Es defensor de las ideas contrahegemónicas, esencialmente aboga por el planteamiento de la descolonización del saber. Critica lo que es la sociología de las ausencias y la sociología de las emergencias. Es uno de los grandes impulsores y teóricos de los planteamientos que se discuten en el Foro Social Mundial, espacio de discusión y de disertación sobre las desigualdades que gira en torno a la esfera del sur global. Temas de trascendencia no solo a nivel regional, sino a nivel subregional. Es uno de los grandes teóricos y partidarios, autor de la teoría de la epistemología del sur. Pero ¿cuáles son esas premisas que permiten desarrollar y ubicar en el tiempo y en el espacio la epistemología del sur? Pues el doctor Boaventura de Sousa Santos ha planteado 4 grandes premisas. La primera tiene que ver con la comprensión del mundo, que es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Es necesario ubicarnos en tiempo y espacio en los contextos dentro del tablero geopolítico mundial, y desde la misma posición que tenemos en las distintas realidades a nivel universal, es a partir de esas ópticas que nosotros podemos interpretar las distintas singularidades. No es lo mismo la realidad que vivimos en América Latina a la realidad que se vive en América del Norte. No son las mismas realidades que ocurren en la Europa a las realidades y los contextos que ocurren en el mundo árabe, o las realidades y las singularidades en el mundo africano o en las latitudes del mundo del viejo continente. Otra de las premisas tiene que ver con la diversidad de las formas de pensar, es decir, observar las realidades desde el otro, como diría Levinas, desde la mirada de la otra persona, del otro sujeto social. Es necesario entender que las distintas formas de pensar y de actuar están fuera de los claustros universitarios, y no es el espacio de la academia que nos enseña que es la única verdadera y totalizante del conocimiento. Es decir, que desde las prácticas sociales se genera y se desarrollan distintas formas de pensar. Una tercera premisa tiene que ver con las experiencias de esas prácticas sociales que se generan a partir de las prácticas de los movimientos sociales, de los movimientos organizados, de los movimientos obreros, de los movimientos estudiantes. Es decir, que se busca constantemente una reivindicación, una visibilización por esas formas de pensamiento, esas formas de saber. Una cuarta premisa tiene que ver con el reconocimiento de esos mismos saberes, es decir, los saberes de la cotidianidad son los que moldean a partir de las prácticas sociales, y en fin, se desarrolla todo lo que tiene que ver con la formación del ser humano y el reconocimiento a su existencia y esas singularidades.
¿Cuál es el punto de partida de esas epistemologías del sur? Esencialmente navega en 4 grandes esferas. Una tiene que ver con la sociología de las emergencias, es decir, la posición que existe en el universo, en el tablero general. La diferenciación de esas epistemologías nos permite revalorizar el reclamo permanente por el otro y la otra forma de saber. La otra esfera tiene que ver con la sociología de las ausencias, es decir, ese permanente reclamo, esa permanente reivindicación por la otra forma del sujeto social. La otra distinción tiene que ver con el norte global y el sur global. Tradicionalmente se ve que el sur global es la que marca una totalidad de saberes, de pensamiento, y que el mundo global se debe desarrollar por lo que marca la línea del norte global. En este caso, en contraposición a esa forma universal de ver y observar el mundo, encontramos al otro lado el sur global. No es un sur global desde el punto de vista geográfico, es un sur metafórico para el reclamo permanente del otro o de la otra. Ese contexto de las epistemologías del sur lo señala el profesor Boaventura de Sousa Santos en 4 grandes características. Una, tiene que ver con la pluralidad de la historia de los pueblos. Recordemos que todos los pueblos a lo largo de su historia tienen características, tienen singularidades distintas. Cada pueblo se desarrolla y gesta su propio perfil de vida en los distintos campos, en lo político, en lo económico y lo social, y se abroga el derecho del ejercicio de su soberanía, el derecho del ejercicio de su cultura, el derecho del ejercicio de su desarrollo en plenitud. Otra caracterización tiene que ver con la multiplicidad de los partidarios de esa epistemología del sur, como lo son Sousa, el profesor Dussel, Aníbal Quijano, entre otros partidarios. Es necesario recordar que esas visiones de la epistemología del sur no es totalizante, es un planteamiento inacabado, es un planteamiento que sigue su marcha y sigue su ritmo desde las diferentes ópticas y de las distintas realidades y particularidades que vivimos en el sur global, ya sea una lectura en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo religioso, en fin, son distintos matices y distintas lecturas que se le dan a esa multiplicidad de entendimientos de esa realidad. Muy distinto a lo que ocurre en la escuela de Frankfurt, que nace en la vieja Europa, que tiene partidarios ya definidos. Claro, es para una lectura de ese norte global que fue desarrollada especialmente para el espacio europeo. Otro contexto tiene que ver con el diálogo de saberes como una forma de reconocimiento de esas desigualdades sociales. Las luchas sociales, los movimientos sociales por excelencia reclaman en el mundo global una posición, un reconocimiento, una resignificación de sus valores sociales, históricos, políticos y hasta religiosos. Un cuarto contexto en esa epistemología del sur tiene que ver con la descolonización del poder. Y no solamente del poder, sino también una descolonización de los saberes. Por la lucha del medio ambiente, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por los movimientos sociales, la lucha por los movimientos indígenas, la lucha de los movimientos obreros, la lucha de los movimientos estudiantiles, la lucha del movimiento campesino, en fin, todos aquellos grupos que históricamente han sido oprimidos por el poder hegemónico mundial. ¿Qué hacemos entonces frente a esa crítica del pensamiento latinoamericano? En primer lugar, ese pensamiento busca esencialmente ubicarse en las esferas de las circunstancias de América Latina
y no vista desde la óptica de los europeos. Es necesario entonces, como dice Arturo Anders Goyer, el sistema de pensamientos son importados, mientras que nosotros desde América Latina colocamos los hechos. No hay presencia de autores latinoamericanos en los textos del pensamiento crítico, como lo señala Hugo Seligman. El pensamiento latinoamericano debe buscar permanentemente su reconocimiento como tal. Siempre ha existido, pero poco se le ha prestado la atención y la importancia que reviste el reclamo de esta parte de latitud del hemisferio o del suroccidente. Otra crítica a este pensamiento latinoamericano la encontramos en la ruptura epistemológica, una ruptura permanente por el reclamo de lo nuestro, de nuestros valores, nuestra idiosincrasia. ¿Qué hacemos entonces? Esencialmente debemos emanciparnos ante el pensamiento contrahegemónico europeo, respetar lo ajeno y valorar lo propio. Debemos construir constantemente nuevas narrativas, nuevas metateorías que estén circunscritas a las realidades del continente latinoamericano, en este caso del sur global. Debemos generar entonces un pensar y un repensar de nuevas categorías de estudio para entender las distintas realidades que vive el sur global. Y por lo tanto debemos asumir un referente conceptual de lo propio para desconstruir y redefinir constantemente el pensamiento latinoamericano, que por excelencia es un pensamiento emancipador, es decir, busca la liberación. En fin, cuando hablamos de la epistemología del sur, tiene que ver con ese conjunto de saberes y de conocimientos que son vistos desde la otredad, como diría Levinas, es decir, vistos desde el rostro del otro o de la otra. Es un pensamiento que busca constantemente un reconocimiento por las distintas formas de saberes y de pensar, que surge y que nace de la episteme, de las luchas sociales, de los movimientos campesinos, de los movimientos organizados, de los movimientos sociales que buscan reivindicarse a sí mismos. Quiero concluir entonces con una expresión del profesor Boaventura de Sousa Santos, que nos dice: la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Muchas gracias.